Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Huawei P20 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. Su diseño es completamente nuevo, acorde a la familia P20 y aparte de una base del hardware conocido que ya habíamos visto en modelos como el Mate 10 Lite o el Honor 7X. Vemos entonces cómo el P20 Lite se adapta al diseño de la familia P20 con su parte trasera de cristal y que le da un toque premium cuando lo sujetas en mano. Solo con mirar el P20 Lite nos viene directamente a la cabeza la imagen del iPhone 10 y no, esto no es un defecto sino todo lo contrario. Esto es un dispositivo que no renuncia a tener un aspecto premium gracias a su estructura de vidrio y metal, con lo cual no tendrás que invertir tanto dinero para adquirir un celular que tal vez no sea un iPhone, pero trae consigo varias características en común, aunque claro está, no es comparable con el funcionamiento del iPhone 10. En sus dimensiones nos toparemos con 148.6 x 71.2 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 145 gramos. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla, la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para SIM en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas. En el P20 Lite vamos a tener sus botones en el lateral derecho y un lector de huellas en su parte trasera. Ese sensor de huellas es capacitivo y funciona como la empresa china nos tiene acostumbrados, es decir, muy bien, ya que en una fracción de segundo con tan solo poner el dedo sobre el lector de huellas se desbloquea y es en nuestra experiencia de los que menos porcentaje de falla tiene en este rango de precio. Además, como funciones adicionales, este lector permite bajar el panel de notificaciones o pasar fotos dentro de la galería. No son funcionalidades del otro mundo, pero sí que se vuelven útiles y muy intuitivas para un uso más adecuado. Este modelo de lector de huellas en la parte trasera se está imponiendo en el mercado sobre los lectores en el botón de inicio del panel frontal, lo cual para mí es una pena.
Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para este 20 Lite vamos a contar con una única versión de 4 GB, que en la experiencia de uso hace de este terminal uno muy fluido y que en muy pocas ocasiones no rinda de la manera en que se espera. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el terminal P20 Lite nos toparemos con dos versiones de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como Puff Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevó gratas sensaciones de este procesador. En el interior del smartphone P20 Lite nos encontraremos con un procesador Kirin 659 octa-core, el cual corre a 64 bytes, con una GPU Mali T830 MP2, que se apoya de 4 GB de memoria RAM como ya lo mencionamos anteriormente. En general el rendimiento es bastante fluido, aunque algunas aplicaciones tardan un poco en abrir. También podríamos mejorar en la velocidad de las animaciones de pantalla, como la carga de los iconos al pasar de una página a otra en la lista de aplicaciones. El procesador con el que cuenta este dispositivo le da un rendimiento 8 de 10 porque no es del todo perfecto, por lo mencionado anteriormente, pero que en una relación calidad-precio es de lo mejor que te podrás encontrar en el mercado de la gama media-baja. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. Llegamos a uno de los apartados más críticos de este P20 Lite y no es otro que el de la autonomía. Con una familia que monta baterías de 3400 y 4000 mAh en sus modelos Huawei P20 y P20 Pro, los 3000 mAh del modelo P20 Lite parecen quedarse algo cortos sobre el papel. Sobre su autonomía podemos comentar que podrás pasar el día de uso sin problema. Hemos conseguido llegar hasta 5 horas de pantalla encendida siendo ahorradores. Si haces un uso normal del terminal, redes sociales, mensajería push, correo sincronizado, navegación web, una hora de reproducción de música y un capítulo de una serie de Netflix, nos costará llegar a esa cifra quedándonos un poco más de 4 horas de pantalla encendida. Un aspecto que es de resaltar es que contaremos con carga rápida.
El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. La pantalla del P20 Lite es la gran novedad en el terminal, ya que tiene un tamaño de 5.84 pulgadas y una relación de aspecto de 19:9 con notch en la parte superior. La resolución entra dentro de lo que denominaremos Full HD con 2280 x 1080 píxeles, difiere por tanto de sus hermanos mayores ya que tiene una mayor resolución vertical. El panel que monta este terminal es LTPS y difiere de los IPS en que su proceso de fabricación se realiza a una menor temperatura. En teoría son capaces de ofrecer mejor resolución que los IPS, aunque también se degradan más rápido. La pantalla del P20 Lite tiene una muy buena colorimetría, no es de lo mejor de pantalla de la familia y queda por detrás de la AMOLED del P20 Pro e incluso del IPS del panel del modelo P20. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2, y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. El smartphone P20 Lite copia la configuración de cámara trasera del Mate 10 Lite, es decir, un combo de cámara dual de 16 y 2 megapíxeles de apertura focal 2.2 en la trasera, cuyo rendimiento es más que bueno en situaciones de buena luz. De hecho, nos ha sorprendido gratamente en algunas situaciones complicadas de contraluz. La cámara secundaria de 2 megapíxeles se utiliza como cámara de apoyo para ofrecer esos datos de profundidad y permitir al móvil aplicar efecto bokeh mediante software. Es cierto que los recortes no son siempre perfectos en este móvil, pero sí que podemos catalogar los resultados como buenos en este modo. En esta cámara tenemos modo profesional con ajustes manuales, un modo HDR dedicado y otra serie de modos. Una vez arrastramos a la izquierda y vemos el menú de modos de disparo. No es lo más intuitivo, pero simplemente funciona. La cámara frontal monta un sensor de 16 megapíxeles con una lente más luminosa que la trasera, teniendo una apertura focal 2.0 y que permite que esos selfies puedan tener ese plus de luz a la hora de capturarlos. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.446 pesos mexicanos, que a su vez son $230, que equivalen a 208 euros. Para el Huawei P20 Lite es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.944 pesos mexicanos, que a su vez son $208, que equivalen a 187 euros.
Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Huawei P20 Lite en diseño, botonera, RAM, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei P20 Lite le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: únicamente en precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.